Buenos días, amada familia, amigos, compañeros ministeriales y todas aquellas personas que en una o en otra forma ven esta cápsula Mi Pan Diario. ¿Qué es mi pan diario? Bueno, lo he dicho siempre, que mi pan diario es esa porción que desciende del cielo, del horno de allá del trono celestial, calientito, calientito a nuestras vidas. Y nos deja dicho algo así, lo susurra a nuestro oído, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, para que nosotros meditemos en este día sobre aquella palabra o aquella expresión que el Padre ha dicho. Bueno, antes de decirte lo que Él nos dijo, me presento. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo esa palabra. El Señor esta mañana nos hablaba acerca de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es ser inteligente? Y yo creo que si eligiera alguna de las dos palabras, yo elegiría el ser inteligente. Porque el ser inteligente es poder aplicar aquello que yo sé en el momento preciso. O sea, no salirme del contexto. Si yo sé que este cafecito que me estoy tomando en el día de hoy, que lo celebro contigo, este cafecito me hace daño, entonces ¿para qué lo tomo? No puedo bajo ningún punto de vista permitir que aquello que ya yo sé que me hace daño, yo lo repita. Y ese es el contexto de nosotros los seres humanos, que sabiendo lo que nos hace daño, que sabiendo lo que nos molesta, lo que va a traer división, todo eso, sabiendo eso, nosotros de igual manera lo hacemos. Así que espero que este pancito que descendió mañana de una forma sobrenatural y tremenda. A ver, José Ramón, ¿tú qué tienes que decirnos? Sí, la sabiduría y la inteligencia es algo del ser humano en este mundo, porque en el mundo del conocimiento, la sabiduría es asimilada con el conocimiento que tú adquieres, la preparación que tienes, la lectura que tienes, es decir, ese conocimiento y el conocimiento que tienes de las cosas. Tú tienes esa inteligencia que es el conocimiento, pero no lo aplicas, pero no las aplicas, no las pones por obra. Entonces la sabiduría es la reflexión que te da la experiencia y todo para que tienes adquirido. Ahora, en el mundo espiritual, lo que dice la palabra es algo importantísimo para el desarrollo nuestro, tanto espiritual como material. Vamos a leer la palabra, porque lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento por todas partes está en la Biblia. Pero hay que reflexionar, porque estos son tiempos para reflexionar precisamente sobre cada tema, para ponerlo por obra, porque eso es lo sabio, que el conocimiento que tenemos de la palabra, toda la información que recibimos en prédica o lo que leemos, lo pongamos por obra. Exactamente. Porque si no tenemos la sabiduría para poner perdido, estamos perdiendo el tiempo. Tú puedes leer la Biblia, tener el conocimiento que sea, pero si eso no te es revelado por el Padre y no lo pones por obra, de nada te sirve, se queda un conocimiento. Entonces, vamos a leer lo que dice en Proverbios, en el capítulo 3, del versículo 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Exactamente. A ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Exactamente. Imagínense eso, es decir, lo está diciendo el Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Creador, el que dirige nuestras vidas. Y dice en el capítulo 4, versículo del 5 al 9, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea, de la palabra. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura
te entregará. Exactamente. Fíjate los beneficios que trae la sabiduría y la inteligencia. Ahora, sabemos por la misma palabra que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor reverencial, la obediencia. Ese es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia, según el mismo proverbio, es el conocimiento del Altísimo. Exacto. Es decir, cuando tú conoces la naturaleza del Padre, tienes intimidad con el Padre, sabes cómo Él procede, cuando la palabra se hace carne en ti y tú tienes la seguridad de que cuando afectas un principio te va a responder. Es decir, cuando ya tienes intimidad con Él, que lo conoces, porque el conocimiento es intimidad precisamente, entonces tú tienes inteligencia. En el mundo la inteligencia es el conocimiento que tú adquieres a través de lecturas, a través de todo lo que estás haciendo en la vida. Y entonces tenemos que ver lo siguiente, mira, en el mundo se dice que la sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Nosotros sabemos hacer muchas cosas, pero no las ponemos por obra. Exacto. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y aplicar la sabiduría para poner por obra el conocimiento que tenemos. Exacto. Porque de nada nos sirve el conocimiento si no lo ponemos por obra. Fíjate que la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, el ser inteligentes, el tener conocimiento es ser oidor de la palabra. Exactamente. Y el ser sabio es ponerla hacedor por obra y poder distinguir entre el bien y el mal. Porque la sabiduría es la que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Hay gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto es falta de sabiduría. Y se siguen por su conocimiento. Por eso el Padre en la palabra dice que Él se burla de la sabiduría del ser humano. Es decir, de lo que ha querido. Porque es una sabiduría, es decir, que no es divina. Exacto. La verdadera sabiduría es aquella que Él nos da. Por eso la palabra en Santiago dice que el que no tiene, que se siente falta de sabiduría, que la pida, que Él la dará en abundancia. Exacto. Entonces fíjate qué tan interesante es lo que el Padre nos dice, porque creo que nos está llamando a meditar qué tan prudentes nosotros somos para hacer las cosas, qué tan inteligentes somos para aplicar las cosas en el momento preciso. Porque si tú haces algo, por más bueno que sea, pero lo haces en un tiempo incorrecto, con personas incorrectas, pues en lugar de tener un efecto positivo, agradable, de armonía, lo que crea es precisamente lo contrario. Creas guerra, creas enemistad, creas interpretaciones absurdas y cosas contrarias a lo que verdaderamente posiblemente tú querías hacer. Pero hay personas que no son sabias en su actuar, sabias en su hablar, sabias en su proceder, a pesar que tienen claro en su mente lo que deben hacer, pero no conocen los tiempos, las personas, el mover, las circunstancias. Todo eso nosotros tenemos que entenderlo, porque fíjate que tal vez tú has dicho una verdad. No sé si te ha pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho una verdad? Pero la hemos dicho en el tiempo incorrecto, con las personas incorrectas y en el momento menos propicio para hacerlo. Y esa verdad que tú dijiste, ¿qué resultó? Una guerra, una división, una destrucción. Inclusive ha habido muerte precisamente por no manejar este tema. Personas que de repente en un momento cuando oyeron decir algo sacaron un arma y mataron a otro porque lo que dijeron, aunque era verdad, posiblemente lo dijeron en un mal momento. Lo dijeron que no contribuyó a una buena relación sino una destrucción. Esta madrugada el Padre me decía acerca de las intenciones con que hacemos las cosas. Escucha esto. Tú puedes decir algo que tú dices, no, yo no tengo mala intención. Pero espérate, si tú conoces que eso que tú has hecho por muchos años, por mucho tiempo, ha traído desaveniencia, pleito, pelea, resentimiento, has ofendido, has humillado, si la persona a quien tú le repites eso una y otra vez te ha dicho lo que siente cuando tú dices eso, cuando tú te comportas así, la pregunta que el Padre nos hacía o nos hace o nos quiere hacer
o me decía esta mañana que meditáramos y que viera el entorno, por qué yo puedo hacer o yo debo hacer o yo hago algo que yo sé que le estorba a mi esposo, que no le gusta, que para él tiene una reacción completamente negativa. Entonces, la intención está sujeta no a lo que estás haciendo en el momento, sino a lo que tú sabes que produce lo que tú estás haciendo a las demás personas. Entonces, ¿dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu entendimiento? ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Dónde está? La sabiduría del Padre te dice que si tú vuelves a hacer eso, ya conoces la reacción que vas a provocar, ¿por qué lo haces? Entonces, no digas que tu intención es buena. En ninguna manera la intención es buena. ¿Por qué? Porque estás usando aquel argumento que tú dices, bueno, pero yo no te lo estoy diciendo por mal. Pero espérate, si has tenido 50 peleas, si has tenido 20 años de proceso, 20 años de pelea, de disgusto, ¿cuántas familias están hoy en día destrozadas, destruidas? ¿Cuántas familias no se hablan? ¿Por qué no se hablan? Porque la intención con que se dijo las cosas no fue la correcta. Y cuando fueron confrontados para que eso no se repitiera, esa persona siguió insistiendo en decir exactamente lo mismo y hacer exactamente lo mismo. Y la justificación es que yo no tengo mala intención para hacerlo. Y el Señor me decía, te voy a mostrar 10 cosas que son de malas intenciones. Yo decía, wow, Señor, es una cosa sorprendente. Y de verdad, cuando me empezó a mostrar los detalles específicos que han sucedido en la vida personal de nosotros como matrimonio, como familia, con todo, me mostró 10 cosas puntuales, hermano. Y yo te digo, yo quedé sorprendida, dije, tienes razón, Señor, tienes razón, porque a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la gente reacciona si lo que yo le dije fue que te le regalaba el lápiz o que no le regalaba el lápiz? ¿Por qué la persona reacciona? Porque hay un contexto detrás de eso. Entonces, ¿para qué el Padre te da la sabiduría? Para que tú aprendas a manejar la inteligencia correctamente. Tienes que aprender a ser inteligente. Ahora, si tú crees que no eres inteligente, estás equivocado, porque la inteligencia es algo genético, natural, que el Padre colocó en el ser humano. Nosotros, dice que es decir, que cuando nosotros permitimos que nuestra mente sea renovada, entonces venimos a ser inteligentes, porque somos prudentes, como decimos, cuando decimos, con quién lo decimos y por qué lo decimos. Sí. Ahora, para ti no es malo lo que tú estás diciendo, porque tú crees que lo que tú estás diciendo no tiene que ofender. Pero si ya tú ves que esa reacción por 20, 30 años, 40 años, 50 años, en toda tu familia, en toda tu generación, ha ocurrido un efecto negativo, no me vengas a decir que tienes buenas intenciones para decirlo. No es así. Y el Padre esta mañana me lo mostraba. Mira la intención con que la gente habla, con que tú hablas, con que los demás hablan, para que te des cuenta. Si hay algo, hermano, escucha lo que te voy a decir. Y te lo digo porque esta mañana tuve una visitación del Padre Celestial muy fuerte. Y me dijo, mira, si tú sabes que algo molesta a alguien, independientemente que tú tengas la razón o no tengas la razón, oye, no provoques una situación difícil. Eso no es orientarnos totalmente a la sabiduría que el Padre genéticamente ha colocado en nosotros y que tú la tienes. Y dice la Escritura, lo que tú decías ahora, o sea, si te das cuenta que no eres sabio, pídela, pero pide la sabiduría de lo alto, no la lógica que tú tienes. No, pero es que yo no tengo mala intención. Pues claro, provocando una destrucción en la armonía de tu casa, de tu hogar, de tu finanza. Y mira, la señal inequívoca es cómo las cosas se paran. De pronto hay una bendición que ya está soltada, que ya el Padre dijo, es ahora, es el momento. De repente, ¡puf!, se para. Hay 50 circunstancias. Y nosotros nos preguntamos por qué. Bueno, entonces la otra justificación, en el tiempo del Padre Celestial. No, el tiempo ya fue. El tiempo ya fue, el tiempo está definido, pero la falta de sabiduría y la falta de inteligencia para manejar las cosas detienen tu propia bendición. De todas maneras, la inteligencia para nosotros es el conocimiento del Altísimo, o sea, el conocimiento de la palabra. Pero ese conocimiento lo ponemos por obra a través de la sabiduría. La sabiduría es la que nos da el discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, y tenemos que aplicar ese conocimiento a través de la sabiduría. La palabra en 1 Corintios nos dice, fíjate que no se necesita, tenemos que tener mucho conocimiento de las cosas del mundo, sino conocimiento de la palabra y la sabiduría para aplicarla. Dice en 1 Corintios 1, del 26 en adelante, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Exactamente. O sea que el conocimiento de la palabra y ponerla por obra no es tener mucha filosofía, mucho conocimiento teológico, mucha cuestión, sino el conocimiento que lo que el Padre nos revela, lo pongamos por obra. Esa es la parte importante. Exactamente. Y dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Exactamente. O sea, tenemos que aplicar entonces la palabra con sabiduría para que podamos vivir verdaderamente en la prosperidad espiritual y material. Entonces, ¿con qué vas a diseñar? Ya por lo menos yo me tomo un cafecito con anticipación, porque quiero disfrutar de la palabra, de lo que el Padre nos ha dicho en esta madrugada, y meditar sobre ella, y tomar fuertes decisiones. La sabiduría te la da el Padre Celestial para que tú inteligentemente la pongas por obra sin afectar tu vida, lo que tú más quieres, lo que tú más amas y el entorno de tu vida. Y sobre todo en este momento no te puedes dar el lujo de parar la bendición que el Padre sobrenaturalmente ha determinado que se manifieste ahora. Son 4 años que nos espera de gloria, de bendición y de preservación. Espero que esta palabra tú la medites, que vayas a desayunar y medites esta palabra y tomes las decisiones. No repitas lo que ya tú sabes que te va a traer complicaciones, calamidades, destrucciones en tu familia, en tu relación, etcétera, etcétera, etcétera. Medítala. Porque aunque tú creas no tener mala intención, la mala intención está tácitamente cuando, sabiendo lo que vas a provocar, tú lo sigues haciendo. Espero que disfrutes con un gran desayuno esta palabra y que medites sobre eso. Bueno, tengo buenas noticias. Hoy es jueves, el mejor día de la semana. Esta noche a las 8 de la noche, hora Miami, nos estamos congregando en nuestra casa paterna. Si tú no tienes dónde congregarte o has dejado de congregarte por una u otra razón, por favor puedes congregarte con nosotros. Entra a mipanglobal.org y congrégate con nosotros. Congrégate por favor con nosotros. Tenemos una dinámica extraordinaria cuando nos congregamos, porque siempre damos participación a todos los miembros que se congregan con nosotros, porque creemos en la gran familia que somos. Cuando nos congregamos no debe haber un monólogo, sino un diálogo. Tenemos un chat con todas las personas que hacen parte de la casa paterna y tú ahí puedes conversar con todos, dar tu opinión y aprobar o desaprobar como tú quieras, pero puedes sentirte libre. Así que, ¿dónde debes ir? mipanglobal.org, y por favor toma el link y guárdalo, que ese es el link que estamos usando no sé hasta cuántos meses, porque ahora nos estamos congregando a través de este medio. ¿A dónde debes ir? mipanglobal.org. Bendiciones y que la paz del Altísimo esté contigo. Bendiciones. Bye bye.